El control de la actividad de producción se encarga de vigilar la actividad real de fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Esto implica que la planificación ya se ha realizado y que la orden real para manufacturar el producto o prestar el servicio ya se ha ejecutado. El sistema CAP debe proporcionar información segura sobre el estado actual de los trabajos pendientes, la adecuación de materiales y capacidad, utilización de equipo y mano de obra, progreso, eficiencia y los trabajos. Dos de los principales insumos de información que utilizan los sistemas CAP son la fuente de los pedidos que necesitan procesarse y la información por medio de la cual se controlan y procesan dichos pedidos. De manera más específica, los insumos de información incluyen pedidos recién liberados, dato que suele provenir del MRP. Estado de los pedidos existentes. Información de ruteo. La información de ruteo describe secuencialmente los pasos que deben efectuarse para completar el proceso. Información de tiempos de espera, dato proveniente del archivo maestro de artículos. Y estado de los recursos, es la cantidad de recursos disponibles, problemas de equipos, programas de mantenimiento, etc. Otros insumos de gran importancia para el sistema CAP son la cantidad, el tipo y la condición de dichos recursos, entre los que se incluyen personal, cuántos trabajadores están disponibles y con qué habilidades cuentan. También es necesario saber cuánto tiempo están disponibles cada día. Herramientas. Este rubro se refiere a cualquier accesorio o equipo que se deba utilizar para la configuración de la operación, para el funcionamiento de la maquinaria o para desarrollar el proceso productivo. Capacidad de la maquinaria o equipo y tiempos programados de inactividad. Materiales. Los componentes y/u otros materiales necesitados para completar el pedido. Lista de despacho. Constituye una relación de las tareas a ejecutar en un centro de trabajo dado. De acuerdo con el orden en que deben realizarse, la lista ofrece otros datos útiles como estimados de tiempo, incluyendo fecha de ejecución programada, tiempo de configuración y tiempo de ejecución, así como un estimado de la capacidad disponible. Información de procesamiento. Por ejemplo, respecto del equipo que se empleará y la operación específica a ejecutar. Tamaños de lotes, lugar, centro de trabajo al que se desplazará el trabajo después del procesamiento. Y tareas que se espera serán desplazadas al centro de trabajo en cierto periodo específico. Esta lista de tareas futuras permite que los trabajadores planifiquen con más detalle las secuencias de actividades que llevarán a cabo. En prácticamente todos los casos existe también la necesidad de retroalimentar el sistema CAP en cuanto a lo que ha sucedido. Por ejemplo, lo que se ha producido, número y cantidad de las partes. Problemas o fallas en cuestión de calidad o desabasto de partes. Evaluación de la fuerza de trabajo, que suele emplearse para definir la eficiencia y la utilización, y estado del equipo. Diagrama de Gantt. Esta técnica de análisis es una herramienta visual sumamente sencilla que nos ayuda a programar el trabajo de acuerdo con las prioridades, evaluar rápidamente el estado de todas las tareas y modificar el orden de prioridad según se requiera o se necesite. Los diagramas de Gantt muestran gráficamente el trabajo a realizar, una expectativa del tiempo requerido, los tiempos iniciales y finales
y por lo general el estado de trabajo. Asignación de prioridades. Existen varios métodos para asignar prioridades al trabajo que se realiza en un centro de trabajo. Las reglas que comentaremos a continuación son válidas tanto para las operaciones de servicio como para las de manufactura. Fecha de vencimiento. Esta regla selecciona la tarea cuya fecha de vencimiento sea más próxima a fin de ejecutarla primero. Tiempo de procesamiento más corto. Las tareas se organizan en orden de prioridad de acuerdo con el tiempo de procesamiento estimado para realizarlas. Holgura total. Se elige una tarea específica, luego se calcula el tiempo total necesario para realizar todas las operaciones restantes del trabajo en cuestión y después el tiempo total que transcurrirá hasta que la tarea se venza. Holgura por operación. Esto es una variante de la holgura total y se divide entre el número de operaciones restantes. La tarea con menor holgura total por operación se programa primero. Primero en llegar, primero en ser atendido. El supuesto inherente es que la primera tarea también se requiere primero. Además, esta regla suele ser percibida como justa, ya que la tarea que ingresa primero a la operación tendrá prioridad de ejecución. Esta regla es la más utilizada por las organizaciones de servicios, como bancos y tiendas minoristas, aunque muchas veces también se debe a que no tienen otra alternativa. Proporción crítica. En el caso de esta regla se calcula una proporción sin unidades de medición, dividiendo el tiempo restante hasta el vencimiento entre el trabajo remanente. Programación en entornos MRP y de arrastre. Las reglas de programación que hemos descrito suelen aplicarse en entornos de producción donde no se utilizan sistemas integrados de control de la producción, por ejemplo, en talleres pequeños, en aquellos entornos donde se utilizan métodos integrados, por ejemplo, el MRP o el sistema de arrastre. Son los propios sistemas los que proporcionan prioridades inherentes de programación. El sistema MRP, como el programa maestro se explota mediante la lógica de MRP, la fecha de vencimiento señalada en el programa maestro para cada artículo y los ajustes por tiempos de espera que utiliza la lógica MRP generarán fechas de vencimiento para todos los subensamblajes y componentes. Sistema de arrastre. Los sistemas de arrastre son sistemas recreativos que generan información sobre la demanda a partir del uso del material. Las señales de producción provienen de la necesidad de reemplazar el material que ya ha sido arrastrado desde el inventario para su procesamiento. En este sentido, los sistemas de arrastre son básicamente sistemas de prioridad del tipo primero en llegar, primero en ser atendido. Programación. Suponiendo que no se utilizan sistemas MRP ni sistemas de arrastre, es posible desarrollar un estimado de cuándo alcanzará la tarea un centro de trabajo determinado y de cuándo debe finalizarse el trabajo. Existen dos métodos básicos para establecer estos estimados de tiempo. El primero, llamado programación inversa, inicia cuando el cálculo a partir del momento en que la tarea se vence y utiliza la información del tiempo de espera para retroceder hasta determinar cuándo llegará la tarea al centro de trabajo y cuándo debe finalizarse. Y el segundo es la programación directa, que funciona exactamente al revés. Se inicia cuando la tarea se libera al proceso de producción, una vez más mediante estimaciones de tiempo de espera. El método calcula en qué momento debe llegar la tarea al centro de trabajo y cuándo deberá ser completada ahí, para concluir con una estimación del momento en que se terminará todo el trabajo. Carga. El tiempo total estimado para finalizar todas las tareas en un centro de trabajo específico suele denominarse carga del centro de trabajo. Muchas veces la carga
se mide en unidades de tiempo, por ejemplo, horas de trabajo. Antes de analizar los métodos por los que se puede determinar la carga de un centro, nos será útil comprender dos métodos fundamentalmente distintos para su administración. El primero es la carga infinita. En este método, las tareas se cargan a un centro de trabajo de acuerdo con el momento en que deben realizarse para responder a las necesidades del cliente, sin importar las respuestas de la capacidad ante dicha carga. El segundo método es la carga finita. El centro de trabajo cuenta con una capacidad conocida, finita y sujeta a medición. Si en el centro de trabajo tiene una carga que excede su capacidad en un periodo dado, el trabajo se desplaza al siguiente periodo. Básicamente hay dos métodos para cargar un centro de trabajo. La carga vertical, que en este método se selecciona un centro de trabajo y las tareas se cargan en él una por una, de acuerdo con algunas de las reglas de prioridad de que se describieron antes. El foco de atención en el centro de trabajo en donde las tareas se cargan una por una. Y la carga horizontal, en este método la tarea con la prioridad más alta se carga en cada uno de los centros de trabajo donde se requiera, luego se carga la siguiente tarea de la misma forma y así sucesivamente. Aquí el foco son las tareas que se cargan en un centro de trabajo a la vez. Acciones correctivas. Existen elementos subjetivos al desarrollar los tiempos estándar. La curva de aprendizaje alterará de manera constante el tiempo de procesamiento real y todo tipo de condiciones en la planta de producción afectarán el tiempo real disponible para realizar muchas de las tareas. En consecuencia, es muy probable que se requieran acciones correctivas de vez en cuando. Algunas de las acciones correctivas más comunes son subcontratación o adquisición de componentes. Implica adquirir las partes requeridas en lugar de fabricarlas, o contratar a una organización externa para que fabriquen las partes en lugar de utilizar las instalaciones de producción internas. División por lotes. Implica considerar solo la cantidad mínima de partes y presionar el proceso para su finalización. Traslape de operaciones. Eso implica desplazar parte del pedido a la siguiente operación antes de que la actual lo haya terminado de procesar. División de la operación. Implica asignar más recursos, tanto personal como equipo, a la fabricación del pedido, de modo que el procesamiento pueda realizarse en paralelo y por lo tanto finalizar más rápido. Ruteo alternativo. Implica desplazar la tarea a las operaciones que normalmente no se utilizan para la producción, sobre todo cuando los recursos primarios de producción no están disponibles o ya no están comprometidos en otro trabajo. Cancelación de pedidos. Puede utilizarse cuando el costo de finalizar el pedido utilizando estas acciones especiales pudieran exceder la utilidad esperada.